Entonces vamos a hablar sobre la madurez espiritual. ¿Sí? Se me acabó el pin. Basado en este texto que está en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11, donde dice el apóstol San Pablo: cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño. ¿Qué más? Hablaba. Segundo, pensaba. Y tercero, juzgaba. Note esas tres palabras tan importantes en este versículo. Mas cuando ya fui hombre, quiere decir, mas cuando ya fui maduro, dejé lo que era de niño, ¿verdad? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque esto nos ayuda, hermanos, a crecer. Y aquí está la clave para crecer. Esto es muy importante. El domingo pasado les predicaba, el miércoles les predicaba sobre la madurez, sobre el crecimiento espiritual. De eso les hablaba el miércoles pasado. Les prediqué sobre el crecimiento espiritual. Y yo les decía que el crecimiento espiritual nace a partir de que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. A partir de ahí empieza el crecimiento espiritual, como dice 2 Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo. Entonces, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, dice la Biblia que de ahí empieza una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas, todo lo que usted hizo en el pasado, eso queda borrado en la memoria de Dios, y ahora comienza una nueva vida, un nuevo nacimiento, y ahí viene el crecimiento espiritual. ¿Sí? Somos niños fluctuantes, empezamos con los primeros rudimentos de la enseñanza de la palabra, vamos creciendo en todo, vamos aumentando nuestro conocimiento hasta que llegamos a tener la plenitud de Cristo, que es, hermanos, muy importante en el crecimiento espiritual. Y esto es importante que usted lo entienda, ¿sí? Todo aquel que ya tiene a Cristo en su corazón. A ver, ¿cuántos tienen a Cristo en su corazón? A ver, levante la mano. Entonces, usted ya tiene a Cristo en su corazón. Usted ya tiene un crecimiento espiritual. Y usted no puede quedarse sentado en el mismo lugar, porque ahora que tiene a Cristo hay un nuevo crecimiento y usted va a crecer. No se va a quedar sentado en el mismo lugar, va a crecer. Y tiene que crecer. Entonces, esto es muy importante que usted lo entienda. Ahora, cuando hablamos de madurez espiritual, dice que la madurez espiritual consiste en aprender, escuche esto, cómo caminar en obediencia a Dios. ¿Sí? Ahora, usted va a crecer con una madurez espiritual y va a aprender cómo caminar en obediencia
crecer, a caminar y a madurar. Segunda Gálatas 5:16 dice, en Gálatas 5:16 dice, digo pues, ¿qué dice? Andar en el Espíritu. ¿Sí? Ahora dice que no vamos a satisfacer los deseos de la carne. ¿Sí? Entonces, aquí viene una nueva etapa, una nueva vida, un nuevo crecimiento, una nueva madurez en la que nosotros ahora vamos a andar en el Espíritu y no vamos a satisfacer los deseos de la carne. Esta carne es carne y esta carne quiere carne. ¿Sí? Pero tenemos nosotros en Cristo una nueva vida, un nuevo estilo de vida. Y ahora debemos de andar en el Espíritu. La palabra andar en este versículo viene de la palabra griega peripateo, que significa caminar con un propósito. Vamos a caminar en Cristo con un nuevo propósito, una nueva meta, ¿sí? Una nueva vida, de tal manera que si nosotros, mis amados hermanos, tenemos este cambio en nuestra vida, vamos a cambiar. Dice el versículo que sigue, 17, vamos a ver en la Biblia, el versículo 17, porque dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu. Hay una lucha. Y el del Espíritu es contra la carne. Y dice que estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais hacer. De tal manera que, hermanos, hay una lucha entre la carne y el espíritu suyo. El espíritu que dice, ves a la iglesia, la carne que dice, no vayas. Quédate en casa, descansa. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que evaluar nuestro deseo, evaluar nuestra meta, evaluar nuestra vida y luchar para ganar, porque no va a ser nada fácil. Oiga, si servirle a Dios fuera fácil, cualquiera lo haría, pero no es fácil servirle a Dios, no es fácil. Yo sé que usted, hermanos, hoy venció para poder estar aquí en la iglesia. Hoy venció. Así que estar aquí en la iglesia es una victoria. Denle un aplauso al Señor porque usted es un hombre y una mujer victoriosa. ¿Cuántas cosas no pasaron por su cabeza? No vayas, lava, vete a la pulga, plancha, mira a tu marido, quiere que estés con él en casa. Y cuántas cosas no vienen a nuestra mente, hermano, pero nosotros hoy vencimos y decidimos estar en la casa de Dios, hermano, porque nosotros estamos en un crecimiento de madurez espiritual. Y eso, hermano, nos bendice. Dice el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no vamos a estar bajo la ley. La ley del pecado ya no estará por encima de nosotros. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros, hermanos, para poder controlar nuestra carne. O sea que esta carne sí la podemos vencer. Sí la podemos vencer. El versículo 19 dice que manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio,
que aquel que le gusta seguir adulterando, hermano, no va a crecer y no va a madurar. Aquel que le gusta seguir fornicando, no va a crecer, no va a madurar. Al contrario, será como la puerca lavada que vuelve al cielo a revolcarse. Como aquel perro, dice la Biblia, que vomita su vómito y luego regresa para volvérselo a tragar. Así es el hombre, hermano, que no entiende el llamado, el mensaje de salvación para su vida, el cambio, hermano, la santificación que Dios quiere hacer en él. Por eso es que la Biblia dice: manifiestas son las obras de la carne, y habla de adulterio, de fornicación, de inmundicia, hermano, de inmundicia, de lascivia, pecado tras pecado que sigue dañando el corazón del ser humano, hermano, y que no va a poder tener ningún nuevo nacimiento ni ninguna madurez espiritual. Ahí se va a quedar habiendo conocido a Dios, pero no servirle. El versículo 21 dice: 20, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. O sea, son obras de la carne. Y cuando nosotros permitimos que esto pase, hermano, no vamos a crecer. Envidias, homicidios, borracheras. Porque hay algunos que dicen: pues una no es ninguna, y una apenas es una, y todo el tiempo están tomándose una cerveza o un cigarrillo, fumando cigarro, hermano, y estas cosas no le agradan a Dios. Dice la Biblia, habla de orgías, cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, claramente lo dice, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Pero yo creo que usted no quiere quedarse aquí a sufrir en este mundo. Yo creo que usted quiere volar al reino de los cielos, y por eso está aquí, para santificarse delante de Dios Todopoderoso, que nos ayuda y nos fortalece. Entonces, mis amados hermanos, esto es importantísimo que nosotros entendamos, hermano, la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida, hablando de un crecimiento y de una madurez espiritual. Es muy importante que lo hagamos. Cuando la Biblia habla en Gálatas 5:25 y dice Gálatas: si vivimos por el Espíritu, mire lo que dice, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. La palabra andemos por el Espíritu, traducido a una palabra griega que quiere decir histoicheo, que significa caminar paso a paso o aprender a caminar bajo la instrucción del otro, que en este caso es decir, vamos a caminar bajo la instrucción y la dirección del Espíritu Santo. Cuando dejamos nuestra vida bajo el control y la dirección del Espíritu Santo, entonces nuestra vida será otra. Será otra. Porque el Espíritu tomará el control y tomará la dirección, y entonces nosotros ya no vamos a hacer lo que queremos. Ya no vamos a querer lo que deseamos, ya no, sino que ahora el Espíritu Santo nos llevará a donde Él quiere. Y esto es lo maravilloso del cristiano. Y aquí es donde empieza a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y usted ya lo hace. La carne te tienta, tómate una cerveza, hace mucho calor. Fúmate
un cigarro, hace mucho frío. Toma coca, pero no de la que venden en la tienda, sino de la otra coca y échate un pericazo. Sí, ¿verdad? No tienes que ir a la iglesia. Hoy es domingo, quédate a dormir. Estás cansado. ¿A qué vas? Total, nadie te va a saludar. Total, a nadie le importas. Eso es lo que dice el diablo. A nadie le importa. Quizás a mí se me olvidó mencionarlo en esta hermosa mañana, pero los ojos de Jehová que están sobre la faz de la tierra, Él sabe que usted ha venido a su casa y estoy seguro que Él le bendecirá de una manera abundante. Entonces, todo creyente que camina bajo la instrucción y el control del Espíritu Santo cambiará toda su actitud, cambiará toda su mentalidad, cambiará su forma de hablar y cambiará su forma de pensar. Usted ya no será el mismo, usted será otra persona. Dice Colosenses capítulo 3, me encantó este pasaje de la Biblia de Colosenses, de verdad que me bendice, me llena de emoción ver este pasaje de la Biblia. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O sea que todo aquel que ha resucitado con Cristo, que ha aceptado a Cristo en su corazón, todo aquel, ¿qué va a hacer? Va a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ya nada del mundo, nada de la tierra. Ahora que estuvimos en Jerusalén, nos llevaron al monte de la tentación. Ahí pudimos estar en el monte de la tentación. Oiga, un monte muy alto, demasiado alto. Y fue en ese monte. Mateo 24:1 dice que el Espíritu llevó a Jesús al desierto. El Espíritu llevó a Jesús al desierto y claramente dice la Biblia que fue llevado para ser tentado por el diablo. Claramente así lo dice. ¿Quién lo llevó? ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Así dice la Biblia, el Espíritu. El Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Es tremendo cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra y entendemos el significado de esta palabra. Dice la Biblia, es capítulo 4 de Mateo. Dice la Biblia que el Espíritu lo llevó. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Versículo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado, ¿qué hizo Jesús? Se preparó. El versículo 1, si lo tienes. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. ¿Para qué lo llevó? ¿Sabe a dónde nos va a llevar el Espíritu a nosotros? Al desierto. ¿Sabe para qué? Para ser tentado. Quiere decir que nuestra fe será probada. Será probada nuestra fe. Alguien dirá, pero ¿cómo es posible que Dios permita? Alguno dijo, Señor, ¿por qué me pones a esa belleza de mujer? Yo no quiero pecar, pero mira, tú me la estás poniendo enfrente. Como aquel que robaba
sucedió lo mismo con él. Le dijeron: oye, ¿por qué te estás robando el marranito? Y él dijo: no, dijo, yo no me lo estoy robando. Él solamente me dijo: ay, 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 ay. Y yo dije: este quiere decir que soy. Y entonces yo lo agarré y lo saqué a pasear. Y luego el que se robaba el pollo: ¿por qué te robas al pollo? No, yo no me lo robé. Él me dijo: tío. Vamos a buscar siempre una excusa para cubrir nuestros errores. Pero Dios nos lleva al desierto de la tentación para probar nuestra fidelidad. Y te va a poner una buena muchacha que te va a coquetear, que te va a hablar, que se te va a ofrecer. Igual a la mujer se le va a presentar un buen hombre, guapo, con buen carro, con dinero, y que te va a ofrecer lo mejor del mundo. Estuvimos en el monte de la tentación, le dije, ahí estuvimos, pudimos filmar, tomar fotos, tomar video de ese lugar donde dice la Biblia que Jesús, después de haber estado ayunando 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y dice la Biblia que vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El verso 4, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el versículo 5, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y dice que le puso sobre el pináculo del templo. Yo tomé un video desde el Monte de los Olivos, usando exactamente donde estaba el pináculo del templo. Para los que me siguen en las redes sociales, porque hay algunos que ni la ven, hay algunos que nada más le dan like pero no la ven, ¿sí? Pero hay unos que lo ven. Yo ayer estaba oyendo una predicación de Marino que compartí en mis redes sociales. La escuché 3 veces. Me encantó esa predica. 3 veces escuché esa predica de Stanislao Marino. Entonces, alucé precisamente a donde estaba el pináculo del templo. Ahí llevó Satanás a Jesús al pináculo del templo. Desde el desierto se lo llevó hasta el pináculo del templo. Oiga, hay una diferencia como de unas 3 horas de camino. 3 horas de camino. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: sus ángeles mandarán cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y entonces en el verso 7 Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Satanás le ofreció, hermano, todos los tesoros del mundo a Jesús, pero Jesús no se dejó intimidar por nada del mundo. Él tenía una misión y tenía que cumplirla. Usted y yo tenemos una meta, y nuestra meta es estar en el reino de los cielos con Cristo Jesús. Y vamos a luchar, y vamos a pelear, y no vamos a caer en la tentación del pecado ya. Así que este año 2023 no voy a caer en la tentación. Cuidémonos, porque hoy podemos caer tan fácilmente. Nos llegan muchos mensajes
y ya no contesto. Estamos en peligro. Estamos en peligro de la tentación de caer en pecado fácilmente. Y más ahorita que me compré esta camionetona que traigo ahora. Sí. Y le he dicho a mi esposa, tú para mí eres la mujer más hermosa, más linda que hay, y no te voy a cambiar por nada del mundo. Y por eso a cada rato le digo, Dios, dame ojos, Señor, para ver cada día a mi esposa más bella, más chula, más hermosa. Señor, dame ese amor para mi esposa, porque no quiero yo, hermano, pecar, dejar Dios, dejar el ministerio, hermano, por el pecado y destruir mi familia. Ayúdame, Señor, pero cada día estamos en esa guerra espiritual entre el espíritu y la carne, pero en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Cuídese, no caiga, ya no peque, ya no fornique. Mire, Colosenses es una cita muy bonita, la de Colosenses. Muy bonita. Gracias, Virgencita. Desde el versículo 1 dice: si pues habéis resucitado. Versículo 2: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está, el 3. Porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. 5. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué vamos a hacer morir? Dígalo. Fornicación, a ver, dígalo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. ¿Qué más? Malos deseos. ¿Qué más? Avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, ¿qué dice? Anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. O sea, que sí, quizás algunos de ustedes, nosotros vivimos, lo hicimos, hermano, en aquel tiempo, pero ahora nuestra vida está escondida en Dios. Denle un aplauso al Cristo de la gloria, porque Él vive y reina para siempre. Mira qué nos dice, continuamos, el versículo que sigue. Está muy bonito este pasaje de la Biblia. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a dejar? La ira, el enojo, porque hay algunos que son bien enojones, bien airosos, chocosos, fastidiosos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar nuestra actitud, vamos a madurar ya. Malicia, blasfemia, ¿qué más? Palabras deshonestas que salen de nuestra boca. Sí, porque hay algunos que cuando se enojan sacan cucarachas, sopilotes, víboras de la boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Vamos a dejar la mentira, mejor vamos a hablar con la verdad, porque Cristo es verdad.
dice? Y revestidos de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo crió se va renovando hasta el conocimiento pleno. Miren qué palabra tan bonita, tan hermosa, donde no hay griego ni judío. ¿Qué más dice? Ni circuncisión. Miren qué bonito, hermano, es esta palabra que estamos viendo. Ya no hay siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Amén. Cristo es el todo y en todos. El versículo 12 dice: vestidos pues, ¿cómo nos vamos a vestir? Como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, qué bendición. ¿Qué dice aquí? Soportando unos a otros, porque sí, tenemos errores, pero que ya no sean horrores. Perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El 14, y sobre todas estas cosas, ¿qué dice? Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. El 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Y qué dice? Y ser agradecida. 16, la palabra de Cristo que dice: more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y de esa manera le vamos a dar una cachetada al diablo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y vamos a vencer toda maldad de la carne. Gloria a Dios. Y todo lo que hacéis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea que, mis amados hermanos, es importante eso, muy importante. Por eso el creyente maduro deja de ser niño, porque ha sido nutrido con la palabra de Dios. ¿Sí? Deja de ser niño. Ya, cuando era niño, ¿qué dice? Hablaba. ¿Ok? Los que van comenzando y palabras que todavía se les salen, ¿ok? Pero los que ya están viejos, hay algunos que ya tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, y no podemos permitir que esto ocurra. No, ya no podemos permitirlo. Cuando era niño, hablaba como niño. ¿Qué más dice? Pensaba como niño. Con esta mentalidad llena de tanta basura, de tanta impureza. Juzgaba como niño. Oiga, a todo el mundo juzgábamos y criticábamos. Ahora ya no. Es cuando ya fui hombre, más cuando ya fui adulto, más cuando ya fui maduro, dejé de hacer todo lo que era de niño. Así que nosotros también, hermano, asidos de la palabra de Dios, vamos a dejar de hacer todo lo que era de niño en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero no quiero que vuelva usted. Como dice Hebreos, en este pasaje de la Biblia, en Hebreos capítulo 5, versículo del 11 al 14, acerca de esto, dijo Pablo: tenemos mucho que
Si no cambió en esta iglesia, no va a cambiar. Todo aquel que participa de la leche, dice, es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez y que ante esta prédica que predica el pastor no se intimidan ante nada, porque saben que lo que estoy predicando es palabra de Dios, y nuestra mayor prioridad no es tener gente por tener gente, es tener gente salvada, consagrada, santificada y preparada para el rapto de la iglesia. Eso es lo que queremos. Que cuando Cristo venga, nos vayamos. Eso es lo que queremos. Pero que Dios nos ayude. Por esa razón, predicamos estas cosas. Por esa razón, predicamos esta palabra. La madurez espiritual. Cambia tu forma de ser. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de gustar. Y miren, nomás estoy hablando por encima de eso. Después hablaremos de un tema, ¿les parece bien? Un poquito más profundo. ¿Les gustaría que les hablara de un tema más profundo de eso? ¿No se enoja conmigo? ¿No se enoja